En Dragon Ball la mayoría del tiempo, los principales héroes se llevan la victoria ante las diversas amenazas que enfrentan, pero así como el triunfo brilla para ellos, también suelen pagarlo bastante caro en muchos casos. Esto a través del sacrificio de algún personaje, de manera tanto directa como derivada, ya sea al ganar tiempo para sus aliados en la batalla, o directamente dando su vida con tal de intentar acabar con el enemigo de turno. Y aunque en muchos casos dichos actos de valor no suelen servir de mucho, terminan volviéndose icónicos con el pasar de las épocas. Y es por ello que en esta ocasión les traigo mi top personal acerca del peor al mejor sacrificio realizado entre los guerreros Z, quienes en su gran mayoría han ofrecido su vida en al menos un momento específico de la obra. Y antes de empezar quiero aclarar que para esta lista tomaré en cuenta sacrificios tanto dentro como fuera del canon. Y por último también quiero mencionar que solo pondré un único acto de valor por cada guerrero Z, por lo que peleadores que cuenten con más de un sacrificio en pantalla como Goku o Piccolo solo aparecerán con su acto más heroico y emblemático en cuestión. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Y en último lugar de esta lista, encontramos al sacrificio más intrascendente de todos, y ese es nada menos que el realizado por Krillin a mediados de la saga de Buu, en concreto siendo el que este hizo cuando el Majin llegó al templo de Kamisama, donde decidió lanzarse hacia Buu con el objetivo de ganar tiempo para que su esposa e hija se escondan del enemigo, e indirectamente para que sus otros amigos también tuvieran una oportunidad de escapar, ya que desde el principio Krillin sabía que ni de chiste era rival para Super Buu, pero al menos contaba con poder distraerlo unos breves pero valiosos segundos para así salvar la vida del resto del equipo dragón, pero por desgracia su enemigo terminó burlándose por completo de su gran valor, ya que el Majin venció a Krillin en menos de lo que este imaginaba, convirtiéndolo en chocolate en un simple y fugaz pestañeo. Y para colmo chocolatizó a 18 y a su hija instantes después de devorar al pequeño terrícola, para finalmente lanzar una lluvia de rayos con los que convirtió a todos los demás con excepción de Dende, dejando ver al sacrificio de Krillin como algo completamente en vano, ya que el resultado hubiera sido el mismo con o sin su intento de ganar tiempo. Aunque quizás sin esa mísera distracción de Krillin, a lo mejor Super Buu habría terminado devorando incluso a Dende, por lo que si lo tomamos con pinzas podría decirse que su acto de valor fue indirectamente clave para que Dende siguiera en el juego como aliado contra Majin Buu. Pero como eso se basa en una mera suposición, no hay manera de comprobarlo, y debido a que su sacrificio prácticamente inútil pasó sin pena ni gloria, lo dejo con el último puesto de este especial. Y en noveno lugar encontramos al primer sacrificio no canon de la lista, y ese es el realizado por la androide 21 Buena en la trama de Dragon Ball FighterZ, ya que aunque muchos lo pasen por alto, ella oficialmente se convirtió en Guerrero Z durante el tramo final de su respectivo juego, donde se terminó uniendo a Goku y compañía con el fin de derrotar a su contraparte malvada, quien cansada de devorar míseros clones, decidió ir por los Guerreros Z para consumirlos y así saciar su increíble hambre de poder, por lo que tanto Goku y el resto de sus aliados se dirigen al planeta supremo para tener la batalla final contra aquella androide, y viéndose completamente superado por ella, Goku decide usar la Genkidama como último recurso, pero el poder de 21 malvada era tan alto que consiguió resistirse a ese ataque mucho mejor que Kid Buu en el pasado, por lo que, viendo como todo parecía estar perdido, 21 Buena decide lanzarse hacia su versión mala con el fin de que la Genkidama impacte en ambas a la vez, y con ello consiguió erradicarla, salvando así a todos, pero al costo de perecer junto a ella en aquella técnica, siendo un final verdaderamente agridulce para todos los presentes, en particular para 18, quien gritó su nombre con dolor al ver cómo su compañera androide sucumbía junto al enemigo frente a sus ojos, pero dejando como legado el bienestar de sus aliados y su universo entero de manera absoluta. Y aunque todos sus eventos ocurren en un juego no canónico, el sacrificio de 21 fue más que digno y emotivo para su personaje, y por ello la dejo con el razonable noveno puesto de este material. Sacrificarse por el bien de los demás es un final muy humano. Y en octavo lugar encontramos al único sacrificio ambiguo dentro de este top, siendo ese el efectuado por 17 en el último tramo del Torneo del Poder, ya que como la mayoría sabrá, inicialmente todos pensaban que 17 se había inmolado por completo con su acto heroico para frenar a Jiren, dándole un peso bastante sólido a nivel general en la obra, al grado de ser una motivación más tanto para Goku como Vegeta frente a Jiren, con Goku incluso recordando las palabras de aquel androide poco antes de acceder al Ultra Instinto por tercera vez. Pero en un giro interesante pero a la vez anticlimático, 17 aparecería último minuto entre los escombros de la arena, revelando que de hecho había sobrevivido a su técnica, dejando a todos sorprendidos por reaparecer a esas alturas del evento, pero a la vez haciendo que su sacrificio pierda bastante valor en general, ya que terminó siendo visto más como una finta en lugar de una apuesta a costa de su vida.
algo que de hecho también sucedió en la versión manga del torneo, donde 17 fingió por completo su técnica kamikaze ante Jiren, siendo ese un acto de vendehumo bastante sucio pero también estratégico, y por esa sencilla razón de engañar a todos los presentes, dejó el épico pero a la vez falso sacrificio de 17 en el octavo puesto de este video. El poder de Uff y el poder de Buu se unirán. Y en séptima posición tenemos al sacrificio de Majin Buu durante Dragon Ball GT, en específico el que este realizó al fusionarse con Uff con el fin de darle más poder de golpe, pero a costa de dar su vida y esencia en su totalidad, siendo esa una medida bastante extrema pero necesaria al no haber ningún otro guerrero capaz de encarar a Baby en ese momento de la serie. Por lo que, viendo aquel desolador panorama en Nuevo Sufur, Mr. Buu tomaría la decisión de ofrecer su poder con tal de salvar la vida de los seres que aprecia, en particular a Mr. Satan, de quien se despidió de manera breve pero emotiva poco antes de volar hacia Uff, siendo ese uno de los momentos más racionales de Mr. Buu vistos en toda la obra, quien pese a ser tomado como un ser bastante limitado en intelecto, tomó una decisión muy madura y sabia con la que consiguió salvar la vida del debilitado Uff, e indirectamente gracias a ello creó una brecha de tiempo para que Goku hiciera su aparición en el campo de batalla, por lo que si bien su sacrificio no sirvió para vencer a Baby de manera directa, al menos fue efectivo como un plan de soporte para que el protagonista hiciera presencia a último minuto antes de la tragedia total, y por esa razón le doy al acto de valor de Buu en GT el séptimo puesto de este material. ¡Este será mi último golpe! Y en sexta posición del especial encontramos al único puesto doble, el cual abarca los sacrificios realizados por el subestimado Chaos y el buen Ten Shin Han, ambos durante la icónica saga Saiyajin, con el primero aferrándose a Nappa con el fin de autodestruirse con él en un intento de llevárselo al otro mundo, en una escena bastante cruda tomando en cuenta que Nappa hizo de todo con tal de quitarse Chaos de encima, y pese a que el pobre terrícola acabó totalmente herido y lastimado, siguió más que firme con su plan de autoexplotarse para así eliminar a Nappa junto con él, pero no sin antes despedirse de su fiel y más querido amigo Ten, a quien le dedicó sus últimas palabras o más bien pensamientos en aquella situación, agradeciéndole por todos sus años juntos y deseando que Ten no pierda la vida en esa lucha, para acto seguido estallar en 1000 pedazos en la cercanía de Nappa. Y pese a ese tan valiente acto heroico, dicho esfuerzo sería en vano al ver cómo el Saiyajin salió ileso luego de esa técnica, un hecho que enfureció particularmente a Ten Shin Han, quien entre heridas y una gran amargura, se armó de valor para levantarse una vez más, y con sus últimas fuerzas lanzó su Ki Koho de espíritu hacia el miserable de Nappa, usando cada gota de poder que le quedaba con tal de exterminar a ese Saiyajin, pero por desgracia dicho ataque tampoco le hizo daño alguno a Nappa, con Ten Shin Han pereciendo tristemente mientras ve que su intento final había sido inútil, cayendo minutos después de que su preciado amigo también lo hiciera. Y aunque ambos sacrificios fueron esencialmente inútiles en batalla, la gran emotividad y carga emocional que Ten Shin Han y Chaos vivieron en ese momento los hace merecedores del puesto 6 de esta lista. ¿Cómo pude cometer ese error? Estaba a punto. Y en quinto lugar de este apartado tenemos al sacrificio del viejo Roshi en el Dragon Ball clásico, en concreto el que este realizó al intentar encerrar de nuevo al rey Piccolo usando la técnica del Mafuba, aún sabiendo que eso le terminaría costando la vida en el proceso, tal y como ocurrió con su maestro Mutaito siglos atrás, quien había conseguido sellar a Piccolo pero cayendo sin fuerzas luego de tal hazaña, razón por la que antes de pelear incapacitó a Ten Shin Han para que este no pierda su vida sin sentido, ya que si el maestro llegaba a fallar era necesario que quedara algún guerrero capaz de enfrentar a Piccolo en el futuro, y tal y como el maestro lo predijo, sus esfuerzos aunque muy nobles, resultaron en vano luego de que fallara el Mafuba por culpa de la casualidad, sucumbiendo a su agotamiento luego de gastar todo su poder en ese único pero fallido intento, y siendo ese el primer gran sacrificio voluntario de un guerrero Z en toda la obra, y el cual sirvió de motivación extra para que Goku retara una vez más a Piccolo para así erradicarlo, cosa que al final termina logrando y con ello también consiguió vengar a su maestro caído, por lo que en conclusión, pese a que el plan original del maestro falló, su sacrificio como tal no fue inútil, ya que gracias a él Goku ganó el coraje e impulso suficiente para acabar con aquel malvado namekiano, y debido a esa tangible razón, le otorgo al sacrificio de Roshi el quinto puesto de este video. Trunks, tú eres la última esperanza. Y en cuarta posición encontramos al único sacrificio indirecto de la lista, y ese es el efectuado por Gohan del futuro en el especial de Trunks, en donde como la mayoría sabrá, Gohan decidió noquear a Trunks durante el tramo final del especial, esto con el objetivo de irse a luchar contra los androides él solo, con el fin de que su joven discípulo Saiyajin no pierda su vida en vano, por lo que termina siendo un caso muy similar al del ya mencionado maestro Roshi, ya que aquí Gohan también incapacita a un guerrero necio para que se convierta en la última esperanza de la humanidad, siendo en este caso Trunks,
quien pese a no ser tan fuerte en aquel momento, Gohan tenía la confianza que en un futuro, este ganaría el poder suficiente para exterminar a los androides. Además de que anteriormente Gohan ya sacrificó mucho con tal de proteger a Trunks, perdiendo un brazo y estando cerca del colapso en una lucha pasada, donde le cedió la última semilla a Trunks para así garantizar su recuperación. Por lo que todo ese conjunto de eventos le dan a Gohan del futuro un aura de personaje trágico por excelencia, llegando él mismo a la conclusión de que al menos haría un último aguante contra los androides, aun si eso le cuesta la vida, cosa que terminaría haciéndose realidad de la manera más poética y triste posible. Y años después, aquel sacrificio de Gohan seguiría siendo un motor clave para la lucha de Trunks, quien luego de la saga de Cell finalmente pudo vengar a su mentor caído, por lo que debido a la impecable construcción de Gohan del futuro, que lo llevó a elegir ese fatídico desenlace a cambio de ceder su voluntad a Trunks, lo hacen acreedor del cuarto puesto de este especial. Cuídate mucho, Gohan. Y en la medalla de bronce de este video, encontramos al sacrificio más polémico de la lista, siendo ese el realizado por Goku en los juegos de Cell, ya que si bien es innegable que este dio su vida de manera desinteresada, en retrospectiva vio una pequeña brecha en la que este podía haber escapado del planeta de Kaiosama, incluso en el manga donde tiene menos tiempo que en el anime, ya que le habría bastado un segundo para encontrar el ki de Gohan y así huir del peligro, pero en mi opinión Goku no hizo tal cosa por tres sólidas razones. Siendo la primera que aunque hubiera logrado escapar, este no habría tenido el tiempo suficiente para llevarse a Kaiosama y Bubbles con él, algo que haría ver a Goku como un héroe mediocre, por lo que eligió compartir el destino de Kaiosama y compañía a modo de trato justo. Y como segunda razón está el hecho de que él consideraba su culpa la aparición de Cell y en general de la mayoría de villanos en la Tierra, por lo que prefirió alejarse del planeta para así mantenerlo a salvo. Y finalmente como tercera razón está el hecho de que Goku quería dejarle a Gohan el puesto de principal guerrero y protector de la Tierra, algo que se confirmaría parcialmente con su diálogo en la cinta de Bojack, lo cual pese a no ser canon, nos da una visión clara de lo que Goku esperaba de su hijo como luchador. Pero dejando a un lado aquellas discrepancias, el sacrificio de Goku fue un acto totalmente sincero que marcó un antes y después en la obra, no solo por el enorme periodo de tiempo en el que se ausentó de la vida de su familia y amigos, sino también porque simbólicamente fue una resolución sublime del camino de Goku hasta ese momento, siendo una conclusión algo agridulce pero a la vez comprensible para los eventos de Cell. Y debido a que aún con toda la inmensa presión del momento Goku se fue con una gran sonrisa, colocó su inmenso acto de valor en el merecido tercer lugar. Y como medalla de plata tenemos al sacrificio que Piccolo hizo por Gohan en la saga Saiyajin, un acto tan puro y desinteresado que en su momento contrastó bastante con la naturaleza de aquel personaje, y el cual está en un lugar tan destacado del top por una sencilla razón, y esa es toda la carga emocional que conlleva aquel preciso momento, ya que como todos sabrán Piccolo inicialmente entrenó a Gohan únicamente por el gran potencial que este tenía. Sin embargo, con el pasar de las semanas este comenzó a agarrarle cariño al pequeño híbrido de manera inesperada, lo cual pese a confundirlo bastante a primera instancia, con el tiempo se dio cuenta que la razón fue que encontró en Gohan a su primer y más sincero amigo, y es por ello que ese lazo de amistad nació de una forma creíble y orgánica para ambos. Y debido a ese vínculo tan genuino es que Piccolo no lo pensó dos veces para sacrificar su vida, todo con tal de proteger a Gohan de un ataque fulminante, siendo ese el primer gran punto de inflexión de aquel namekiano, donde pasó de ser un antihéroe que peleaba solo para él y sus propósitos, a ser un guerrero honorable que valoraba su amistad con Gohan por encima de su vida, al grado de sacrificarse una segunda vez por él durante Super, en un momento que evidentemente es homenaje al sacrificio ya visto en Z. Y debido a que aquel acto desinteresado sirvió de catalizador para el lazo perdurable entre Gohan y Piccolo, lo hago acreedor del más que apropiado segundo lugar. Y como medalla de oro tenemos, como no, al sacrificio de Vegeta en la saga de Buu, el cual es de lejos el acto de valor más icónico de toda la franquicia, ya que aquel momento, más allá de servir de punto de quiebre para Vegeta, funcionó como la aparente conclusión de su gran desarrollo como personaje, ya que con ese magistral acto de coraje, pasó de ser un despiadado y arrogante príncipe, a un guerrero noble que apreciaba a su familia, sus semejantes e inclusive al planeta Tierra. Y aún más aquel sacrificio de Vegeta tiene más peso al revelarse que tanto su esencia como sus recuerdos serían eliminados por completo una vez este llegara al más allá, siendo básicamente un sacrificio literal sin aparente posibilidad de revivir, razón por la que antes de realizar su acto de valor se tomó un par de minutos para sincerarse con su hijo Trunks y demostrarle verdadero afecto de padre por primera vez en su vida,
siendo de lejos el momento más conmovedor del orgulloso príncipe Saiyajin, quien luego de acabar con su breve pero potente despedida, noqueó tanto a Goten como Trunks y se los encargó al buen Piccolo, para acto seguido comenzar su plan kamikaze en contra de Majin Buu, donde empezó a cargar energía de manera impresionante para así desintegrar a Buu junto consigo mismo, y segundos antes de la explosión se despidió mentalmente de su esposa, su hijo y también de su eterno rival Kakaroto, para finalmente hacer estallar toda su energía en un deslumbrante resplandor que rodeó una gigantesca área de la Tierra, en un momento totalmente sublime acompañado de un diálogo final por parte del narrador, y con ello mostrando así la aparente despedida de la existencia del príncipe Saiyajin. Y aunque más adelante se nos revela que al final Vegeta consiguió revivir por capricho y estrategia de Enma-sama, eso no quita el abismal peso que el príncipe tuvo que cargar con tal de proteger a todos de un mal casi imparable. Y debido a ese conjunto de razones, te otorgo el glorioso sacrificio de Vegeta, su bien ganado primer lugar de este especial. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para que no se pierdan el siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los sacrificios mencionados es su favorito, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en este top. Y sin más que decir, me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!